Hola chicos, bienvenidos a nuestra aula virtual. En el vídeo de hoy vamos a continuar con la clase anterior y vamos a comenzar viendo los desequilibrios regionales. Vamos a centrarnos en primer lugar en los desequilibrios demográficos. España estaba habitada por más de 46,6 millones de habitantes en 2018, según el INE. La población española no presenta ni unas características ni unos comportamientos homogéneos. La densidad de población es de 92 habitantes por kilómetro cuadrado, algo inferior a la de la media de la Unión Europea, que es de 116 habitantes por kilómetro cuadrado. Pero esa población se encuentra repartida de forma muy desigual por todo el territorio nacional, por lo que encontramos grandes vacíos y densas concentraciones humanas. Tradicionalmente, los grandes vacíos se han localizado en las áreas que corresponden a los climas fríos, que suelen ser duros y secos, de escasas posibilidades económicas, propios de la meseta, de la parte del Valle del Ebro y zonas de montaña como el sistema ibérico y los Pirineos. Castilla-La Mancha, Extremadura y Castilla-León presentan las mínimas densidades de población con un poco más de 26 habitantes por kilómetro cuadrado. En el lado opuesto, menos Ceuta y Melilla, que por razones espaciales tienen densidades altísimas, con 456 y 699 habitantes por kilómetro cuadrado respectivamente, tenemos a Madrid, que tiene la máxima densidad de población peninsular, con 809 habitantes por kilómetro cuadrado. En nuestro país y en el ámbito mundial existe una tendencia a la concentración de población en el litoral, es decir, las zonas próximas a la costa. Las provincias con proximidad al mar son las más habitadas, tanto en el norte como en el sur de España. La distribución centro-periferia viene dándose ya desde el siglo XVIII, pero aumentó con el establecimiento industrial en el siglo XIX y con el desarrollismo franquista, industrial y turístico, de la segunda mitad del siglo XX. Esa tendencia se rompe con las excepciones de las grandes ciudades del interior, Madrid, Valladolid, Zaragoza, que han crecido debido a factores principalmente humanos, políticos, por ser sedes de grandes administraciones, económicos, por ofrecer mayores opciones laborales y sociales, por el atractivo de vivir en ciudades. El litoral español atrae a la población por su gran benevolencia climática y otras condiciones físicas favorables, pero también por sus grandes actividades económicas e industriales, agrícolas, pesca y el turismo. ¿Cómo no? El turismo. Actualmente, las áreas de mayor densidad de población son los ejes La Coruña, Ría Gallega, Gijón, Oviedo, Santander, Bilbao, San Sebastián, Barcelona, Tarragona, Valencia, Murcia, Málaga, Bajo Guadalquivir y ciudades interiores como Valladolid, Zaragoza o Sevilla. Una de las tendencias que se han registrado en los últimos años es una clara pérdida de la población del sector noroccidental español, ¿de acuerdo? La existencia de desequilibrios regionales en la España de las autonomías es una realidad social y económica ineludible. El economista Rafael Martínez Cortina lo aclaró de forma precisa. Dijo, cuando el sistema político-económico vigente es el capitalista, como es el caso de España, se produce una tendencia natural a la concentración y a la polarización de la población activa económica, tanto desde el punto de vista funcional y sectorial como en la distribución espacial. Lo definió perfectamente. Las causas de estos desequilibrios hay que buscarlas en las diferencias entre los distintos espacios geográficos que conforman nuestro país. Las condiciones naturales y los recursos disponibles introducen un primer elemento de diversidad a la hora de la densidad de población, que la actuación de los grupos sociales en el tiempo han contribuido a ampliar. Claro, esta diversificación ha ido aumentando con el paso del tiempo. Los desequilibrios territoriales actuales resultan de una combinación de los factores heredados del pasado y las condiciones actuales. El origen más reciente de los desequilibrios económicos proviene del proceso de la propia industrialización que dio lugar a partir del 1959 a unos acusados contrastes entre las zonas periféricas y el interior. Estos contrastes crearon un modelo territorial que se caracteriza por una zona centro poco desarrollada y una periferia más próspera, más desarrollada, entre las que había grandes desequilibrios económicos, demográficos, sociales y de poder. Estos desequilibrios económicos
se manifestaron en el PIB por regiones, en el Producto Interior Bruto, en la renta per cápita y en las infraestructuras concentradas en las regiones más avanzadas. La crisis económica de 1975 afectó negativamente al sector secundario, lo que frenó el anterior proceso de concentración espacial de la producción. A partir de entonces, con la terciarización de la economía y la creación de una sociedad postindustrial, se crearon nuevos desequilibrios entre los diferentes ejes de desarrollo: Madrid, litoral mediterráneo norte, Valle del Ebro, Canarias y Baleares, y el País Vasco, que son zonas en auge y zonas en declive, fundamentalmente la cornisa cantábrica, y espacios escasamente desarrollados: Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia, Andalucía y Murcia, fundamentalmente. En los últimos años, algunas comunidades autónomas se han estancado a nivel económico, mientras que otras, que estaban menos desarrolladas, han crecido por encima de la media, recibiendo ayuda del Estado y de la Unión Europea y realizando políticas de desarrollo regional para potenciar su propio desarrollo y mitigar, reducir de alguna manera las diferencias económicas existentes con otras comunidades autónomas. En la actualidad, las comunidades autónomas con el PIB más alto son Cataluña, Madrid, Andalucía, Comunidad Valenciana y el País Vasco, que se posicionan a gran distancia de las que presentan los índices inferiores, los más bajitos: La Rioja, Ceuta y Melilla. El reparto del PIB por habitante es más alarmante, ya que en comunidades como el País Vasco, Madrid, Navarra y Cataluña resulta ser casi el doble que en Andalucía, en Extremadura, Ceuta y Melilla. Si veis, las diferencias son muy acusadas. Varios autores han puesto en evidencia los problemas del actual modelo de financiación, que deriva en diferencias que son poco menos que insalvables, en términos per cápita, claro, entre unas y otras comunidades autónomas. Tal y como afirma el economista Luis Ángel Hierro Recio, no existe un término de referencia debidamente calculado en función de las necesidades de gasto de cada región. Así, por ejemplo, se estima que la financiación por habitante en el País Vasco es un 60% superior a la media de las comunidades del régimen común. En 2016, la Comunidad Autónoma de Madrid alcanzó un índice de PIB por habitante del 136,5% respecto al total del territorio nacional, que es una burrada, mientras que Extremadura presentó un índice de un 68,3%, es decir, una brecha de 68 puntos porcentuales entre una y otra comunidad. Si veis, las diferencias son muy acusadas entre regiones muy desarrolladas y otras que están menos desarrolladas. Aquí tenemos un gráfico que representa el Producto Interior Bruto per cápita por regiones, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver las políticas regionales y de cohesión. La consolidación de la España de las autonomías con la Constitución del 1978 y la adhesión a la Comunidad Económica Europea en el 86 transformaron la distribución de las competencias en materia de desarrollo regional. La creación de un fondo de compensación interterritorial, la promulgación de la Ley de Incentivos Regionales del 85, la formulación de programas de desarrollo regional por las comunidades autónomas y los fondos estructurales de la Unión Europea establecieron el contexto normativo en la política de corrección de los desequilibrios entre unas regiones y otras. ¿De acuerdo? Vamos a ver las políticas correctoras dentro del marco de la Unión Europea. Cuando España cedió en 1986 a la Comunidad Económica Europea, salvo las Islas Baleares, todas las comunidades autónomas se situaron por debajo de la media comunitaria en el PIB por habitante, siendo Extremadura, Ceuta, Melilla, Andalucía, Castilla-La Mancha y Galicia las que estaban más atrasadas. En 1988, y de forma vinculada al Acta de la Unión Europea, se reformaron los fondos estructurales, duplicándose los recursos disponibles para ello. Esta reforma establecía una serie de objetivos que estaban seleccionados para concentrar las subvenciones otorgadas. Algunos de ellos eran aplicables al caso español, lo que permitió la intervención del FEDER, que es el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en algunas regiones con altas tasas de desempleo.
áreas industrializadas en declive o áreas rurales atrasadas con un PIB por habitante muy bajo, como eran algunas zonas de Andalucía, Asturias, las dos Castillas y Extremadura. A lo largo de 1989, el gobierno español presentó a la Comisión de las Comunidades Europeas una serie de planes regionales cuyas actuaciones se centraban en primer lugar, mantener y consolidar la dinámica del crecimiento de las áreas que habían mostrado una mayor vitalidad económica, como por ejemplo el Valle del Ebro. Frenar el declive de áreas más deprimidas, como ya habéis visto antes, la cornisa cantábrica. Invertir en la expansión del eje mediterráneo, sur-sudeste, y aplicar una estrategia de ajuste estructural en las regiones menos desarrolladas del interior, de Galicia y de Canarias. Así también, el Fondo de Cohesión ayudó entre el 2007 y el 2013 a los países menos prósperos de la Unión Europea, financiando una serie de proyectos medioambientales y de redes transeuropeas de transporte, como por ejemplo el Corredor del Mediterráneo, con objeto de paliar las disparidades, las diferencias socioeconómicas y promover el desarrollo sostenible. Desde el año 2011 se mantiene vigente el procedimiento de desequilibrio macroeconómico como medida para corregir cualquier desequilibrio en las economías de los Estados miembros, que puedan afectar de forma negativa la estabilidad económica del resto de países de la zona euro. En mayo de 2018, la Comisión Europea presentó una serie de normativas que estaban relacionadas con la política de cohesión de la Unión posterior a 2020, con el objetivo de simplificar los procedimientos y aumentar la eficacia de las inversiones de la Unión. En el actual marco financiero plurianual, que se estableció desde 2014 hasta 2020, para la financiación de políticas europeas, las regiones españolas se clasifican en las categorías de más desarrolladas como Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Ceuta, Comunidad Valenciana, Galicia, Madrid, La Rioja, Navarra y País Vasco. Zonas en transición, pues Andalucía, Canarias, Castilla-La Mancha, Melilla y la región de Murcia. Y las menos desarrolladas, Extremadura. ¿Vale? Según esta normativa, se destinarán 351.800 millones de euros a políticas de cohesión, de los cuales España va a recibir 28.600 millones de euros. Y no tenemos que olvidar la existencia del Fondo Europeo Agrícola de Garantía, el FEAGA, y del Fondo Social Europeo, el FSE, que dentro del contexto de los fondos estructurales de la Unión Europea contribuyen a paliar los desequilibrios económicos entre regiones. Vamos a ver ahora las políticas correctoras dentro del marco de la Constitución del 78. En 1986 entró en vigor la Ley de Incentivos Regionales de 1985. Sus objetivos eran lograr la competitividad de las empresas y la solidaridad entre regiones, y para ello proponía la inversión en infraestructura y equipamiento en las áreas que estaban más desfavorecidas, distinguiéndose tres tipos de regiones que recibían ayudas con cargo a los presupuestos generales del Estado. En cualquiera de los tres tipos de zonas, el mecanismo de promoción se basaba en otorgar subvenciones a fondo perdido para apoyar la inversión productiva de las empresas, pudiéndose acoger, además, las relacionadas con los servicios, es decir, no solo las empresas industriales, sino también las que estaban relacionadas con el sector terciario. Esta política de incentivos regionales se modificó con motivo del ingreso español en la Comunidad Económica Europea para adaptarla a la legislación comunitaria en materia de competencia. Su reglamento ha sido modificado de manera sucesiva en 2007, en 2015 y también en 2018, hasta fijarse las actuales zonas susceptibles de recibir estas ayudas y los márgenes y los tipos de ayuda. Un objetivo muy parecido tiene el Fondo de Compensación Interterritorial, con origen en la propia Constitución. Este fondo, en activo desde 1982, aunque modificado en 1990 y en 2001, se nutre también de los presupuestos generales del Estado y está encaminada en un principio al desarrollo de la renta de regiones menos favorecidas de España, según el principio de solidaridad que rige nuestra Carta Magna, nuestra Constitución. Desde la puesta en marcha del nuevo sistema de financiación autonómica en el año 2001, el Fondo de Compensación Interterritorial se desglosa en dos fondos: el de compensación
y el complementario. Finalmente, cada comunidad autónoma formula sus propios programas de desarrollo regional al amparo de la Constitución. Estos programas cuentan con la ayuda de la Unión Europea, siguiéndose una metodología común y con la obligación por parte del Gobierno de presentar a la Comisión Europea una visión global de los planes regionales y estatales, indicando los objetivos, qué actuaciones se van a llevar a cabo y las inversiones previstas. Y hasta aquí la clase de hoy. Ya os comenté en el vídeo anterior que podéis preguntar todas las dudas que tengáis, visualizar el vídeo todas las veces que sea necesario. Y bueno, hasta aquí vamos a hacer un parón, terminamos el tema 1 y nos vemos la siguiente semana con el tema 2. Venga, nos vemos.